contigo en las regiones celestiales. Amén, Señor. Y aquí estamos hoy, Señor, sentados delante de ti para escuchar tu mensaje, para saber lo que tú has hecho en la tierra y lo que tú harás con nosotros también. Bendice, Señor, este tiempo, bendice el espíritu del pastor Jonathan con tu presencia, para que sea él el que traiga a nosotros estas buenas nuevas de tu amor, de tu gloria, de tu poder, de ese reino en donde tú vives y reinas y gobiernas con tu poder y autoridad, Señor. Tráenos de ahí, tráenos del cielo y muéstranos aquí en la tierra, Padre, tu grandeza, para que nosotros, como fieles hijos tuyos, podamos seguir caminando en ti, Jesús, fortaleciendo nuestro espíritu en ti, Jesús, edificándonos en ti, Jesús, siendo cada día más como tú, Señor. Ven, Padre amado, y bendice también todos los que estamos aquí escuchando y viendo, Señor, y pon en nuestro corazón lo que tú quieres mostrarnos, para que seamos bien hijos tuyos, agradecidos, bendecidos con tu palabra y tu poder, cumplamos con la misión que tú tienes para nosotros, con este mensaje que hoy nos darás. En el nombre de Jesús lo declaramos que será de bendición y de bien. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces hoy con la lección número 7 de Éxodo. Y los versículos que vamos a tratar hoy va a ser capítulos 15, 22 al 16, 36. Yo les hice leer un poquito más hasta el capítulo 18, pero en realidad corresponde hasta el 16, 36. Y el versículo central es el Éxodo 16, 4, donde dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Amén. Amén. Bueno, este es el versículo central del capítulo 16, 4, que corresponde al estudio de hoy. Y bueno, hoy se titula Dios provee el alimento diario. En la semana pasada vimos cómo el Señor guió al pueblo de Israel para salir de Egipto y cruzar ese mar rojo por el poder de Dios, y frente a sus ojos los israelitas presenciaron cómo sus enemigos han sido aniquilados por el poder de Dios. Ellos cruzaron el mar rojo, lo cual significa a través de esa sangre de Jesucristo, ya nuestra vida no tiene más nada que ver con la vida de esclavitud del pecado de Egipto. Quedaron totalmente aislados, separados, y los enemigos aniquilados totalmente. Por eso Dios declara que la vida, las fechas comienzan nuevamente cuando ellos salen de Egipto. Ahora empieza una vida nueva en Cristo, pero esa vida nueva no es que enseguida llegó a la tierra prometida, sino hay toda una vida de travesía a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces comienza nueva vida en Cristo, pero en la vida en Cristo hay toda una etapa de preparación, hay una etapa de entrenamiento, y todo eso, esa etapa de preparación, se trata ahora el mensaje que comienza hoy. Vamos por lo tanto a ir a la primera parte, donde dice Dios sanador, se titula Dios sanador, y es el capítulo 15 de Éxodo. Y vamos a leer primeramente la pregunta 1. Le voy a pedir por favor a la hermana Consuelo, ¿puedo por favor? Sí, amén. Dice, ¿con qué problemas se enfrentaron los israelitas cuando llegaron a Mara luego de cruzar el Mar Rojo? Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, luego se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Así es, amén. Bueno, vamos a ver un poco cuántos días transcurrieron a partir de que ellos salieron del Mar Rojo
y se internaran en el desierto del sur. Y vamos a hacer un poco de, voy a ver la siguiente diapositiva para mostrarle un poco cómo era su vida y su travesía en este momento. Dijimos que ellos salieron de Ramsés, pasaron por Sucot y vinieron por aquí, cruzaron el Mar Rojo, y cuando llegaron a esta zona, donde ya estaba salvo, libre del enemigo, están entonces internándose más adentro del desierto, y estaba aquí hablando del desierto de Sur. El desierto de Sur abarca toda esta zona, por lo tanto todo, inclusive aquí, es parte del desierto de Sur. Entonces están ellos dentro del desierto de Sur, dice. Volviendo un poco a la pregunta anterior, dice, Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días, dice, por el desierto. ¿Cuántos días? 3 días sin hallar agua. Es decir, la distancia que ellos llegaron del Mar Rojo hasta Mara no era tan lejos, eran 3 días solamente. Pero por supuesto, ustedes saben cómo es el viaje en el desierto. Ahí le puse una foto más o menos para que nosotros nos imaginemos cómo fue la vida, el trayecto de los israelitas durante esos días de caminata día y noche. Ustedes saben muy bien que todos, estaban en Egipto, salieron de Egipto, se liberaron de los egipcios, de los enemigos, pero lo que les esperaba era un vasto territorio desierto del sur, y luego llegan hasta Sin también. Así que lo que le esperaban a ellos, luego de esa victoria, luego de esa euforia, y la alegría, el gozo, el baile y la danza que hicieron después de cruzar el Mar Rojo, agradeciendo y alabando a Dios, bueno, terminaron de alabar a Dios y tenían que avanzar. Y cuando tuvieron que avanzar, lo que le esperaban era este ambiente. ¿Y qué es lo que parece? A ver, ¿qué le parece, hermanos? La gente, después de que empezara a caminar 3 días por este desierto, ¿estarían contentos? No. Por supuesto que no, porque lo que ellos dejaron atrás fueron casas, alimentos, lugares para dormir, donde había agua, pero donde Dios los ha llevado fue un lugar donde no había ni agua ni comodidades. Era un lugar realmente difícil de llevar, y peor si tenían niños todavía en sus brazos. Era una vida no muy fácil, pero Dios dice, Dios lo lleva por allí. Entonces, hoy queremos empezar a pensar por qué Dios lleva al pueblo de Israel en medio de este lugar, de este territorio tan hostil que es el desierto. No hay guerra todavía, porque Dios los trajo por acá porque no quería que se enfrentaran con los filisteos, que los iban a atacar y puedan llegar a ellos regresar por miedo. Pero Dios lo está llevando por un territorio desértico, pero muy hostil para vivir, para pasar, ¿no? ¿Por qué Dios lo está llevando? O sea, la vida en Cristo, o parecería como que si yo creí en Cristo todo sería fácil. No, Dios nos lleva por un territorio, por un camino difícil, castigado. Entonces, el motivo es empezar a ver por qué. Y por ese motivo, vamos a ver un poco en la pregunta anterior. Sin embargo, en medio de ese desierto, el pueblo de Israel fue guiado por las columnas de nube y de fuego por el desierto adentro por 3 días. Es que si bien ellos estaban en el desierto, no estuvieron solos, sino estuvo la presencia de Dios durante el día como columna y durante noche como desierto. O sea que ellos lo que tendría que ver, el pueblo de Israel, no es lo que tendría que ver el desierto, sino lo que tendrían que ver fue la columna de nube y de fuego.
Dios sabe, Dios sabía lo que necesita un ser humano para vivir. Dios sabía que ellos necesitan agua para subsistir y vivir. Pero ¿por qué llevó a un lugar donde no había agua? Había sed, había cansancio. La palabra Mara, como recién acaba de decir aquí, en hebreo significa amargo. Pero cuando llegaron a Mara, vamos a ver dónde era Mara. Mara es aquí. ¿Ustedes ven? Mara es aquí. Entonces de aquí son 3 días de viaje, caminando por el desierto, llegaron a Mara. Y cuando llegaron a Mara, estaban ya muy tan sedientos porque el agua que habían traído ya se había agotado, había cansancio, sed, había un malestar. Entonces ellos querían buscar agua para saciar su sed, pero encontraron finalmente en Mara un pozo o una especie de fuente de agua, pero el agua era amarga. Por lo tanto, dice la Biblia que ellos no pudieron apagar su sed allí. Esa era la situación que se enfrentó ahora, una situación problemática que los israelitas se enfrentaron cuando llegaron a Mara luego de cruzar el Mar Rojo. Entonces, esa era la situación. En medio del desierto, sediento, cansado, sin agua que beber, pero donde había agua era una agua amarga que no se podía beber, no se podía saciar su sed. Esa era la situación en que se encontraba y por ese camino Dios los guió, ¿no es cierto? Porque ¿quién los guió por ese camino? La columna de nube y la de fuego. Entonces finalmente, ¿quién los llevó? ¿Quién los trajo hasta allí? Dios los trajo hasta allí. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de Dios que lo trajera a un lugar tan hostil y donde realmente si hay agua, el agua fuera amarga? ¿Cuál creen que fue la razón? Para mostrar la gloria de Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver la pregunta siguiente, entonces, a ver dónde estaba esa razón. A ver, hermana Lucero, por favor. ¿Cómo comenzó a murmurar el pueblo? Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Bueno, entonces ellos empezaron a quejarse. Acá dice murmurar, pero la palabra murmurar es quejarse contra Dios, es protestar contra Dios. Fíjense, ¿cuántos días pasó de que ellos presenciaron ese gran poder de Dios de abrir el Mar Rojo y sin que hablar las plagas sobrenaturales que Dios realizó sobre Egipto? O sea, y el pueblo de Israel pasó solo 3 días de que empezó a presenciar una cosa increíble de que el mar se dividiera en 2 enfrente de sus ojos. Y aún así, ellos empezaron a murmurar y protestar contra Dios. ¿Por qué empezaron a protestar? ¿Por qué? Porque estaban cansados, porque tenían sed, y solamente por sus malestar no titubearon, no dudaron en protestar contra Dios y quejarse contra Dios. Hermana Lucero, ¿qué cree usted que debieron hacer? Y la pregunta es ¿puede contestar esto? ¿Qué debieron haber hecho para agradar a Dios entonces en su lugar? En lugar de protestar. Obedecer, confiar. Claro. Entonces, primeramente, en esa situación, ¿qué haría usted? Por ejemplo, si usted fuera una persona de integrante de esa columna de 2 millones de personas que está en medio del desierto, llegó a un lugar donde no había agua. Están cansados, hay sed, tenemos niños en brazos que también están sedientos, moribundos. ¿Y qué deberíamos hacer entonces en esa situación? ¿Qué haría usted? Pues orar. Claro. Orar a Dios, pedir a Dios, confiar en Dios, porque sabemos que Dios nos trajo a este lugar
no es mi voluntad sino una voluntad de Dios. Hubo una gran voluntad de Dios de sacar al pueblo de la esclavitud y dar gracias, en vez de empezar a quejar, sino dar gracias al Señor. Gracias por salvarnos de la esclavitud y gracias por traernos. Pero no empezar a quejar porque se sintió un poco, no le faltó agua, le faltó un poco de comida o porque le faltó un poco de trabajo. A veces nosotros ante pequeñas dificultades en nuestra vida empezamos a quejarnos, a protestar contra Dios, a murmurar y no sabemos agradecer el amor de Dios de habernos sacado de la muerte y del pecado a través de Jesucristo. O sea, con solo hecho de habernos salvado, con el poder tan impresionante de Dios, de la muerte y del pecado, con solo eso, por habernos salvado, tenemos que dar gracias. Y empecitemos ante unas pequeñas dificultades de nuestra vida, empezar a confiar en el poder de Dios y empezar a buscar la voluntad de Dios, empezar a orar y pedir a Dios que nos ayude a superar esas dificultades, porque Dios es capaz de hacer todo, porque conocemos quién es Dios. Entonces empezar a preguntarnos si Dios es capaz de todo, ¿por qué nos trajo por el desierto? ¿Por qué Dios me está llevando mi vida de esta manera? Difícil, a veces la vida me parece difícil. ¿Por qué Dios me dejará caer en esta situación de pruebas? Entonces, no quejar por eso, sino empezar a agradecer a Dios, ¿no? Y empezar a preguntar a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga para agradarte? ¿No es cierto? Esa debía haber sido la postura de los israelitas en esta situación. Pero evidentemente sabemos que ellos todavía no estaban preparados para actuar de esa manera ante Dios. Entonces, una de las razones por la cual Dios los trajo a este desierto, a este lugar, es muy evidente que Dios quiso entrenar al pueblo de Israel para que viera quién es Dios, para que viera cuál es la voluntad de Dios, empezar a entrenarles, a educarlos, a prepararlos para aprender a obedecer a Dios, aprender a glorificar a Dios. Porque para ser el pueblo de Dios tiene que tener ciertas cualidades, ciertas características, que este pueblo ahora en este momento no lo tiene. Entonces Dios quiere formar a este pueblo, pero quiere Dios preparar a Israel como un pueblo de Dios obediente, un pueblo de Dios que sabe agradecer la gran salvación que Dios regaló a ellos, un pueblo que sabe cuál es la voluntad de Dios y a pesar de las situaciones sabe obedecer y acompañar a la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia en este momento del pueblo contra como Dios quería que fuera. Entonces es por ese motivo que Dios los trae al desierto. Muchas veces nosotros también, si nos encontramos en dificultades, es porque Dios nos pone en prueba, en tentación, es decir, nos pone en entrenamiento para ver a ver si nosotros estamos dispuestos a obedecer y a hacer la voluntad de Dios y a educarnos como pueblo de Dios. Vamos a la pregunta 2, hermano Aldo, por favor. ¿Cómo hizo Dios para que el agua amarga de Mara se convirtiera en agua dulce? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, árbol, el cual era el agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Amén. Bueno, entonces en esa situación ellos protestaron contra Moisés y Moisés entonces clamó al Señor. Lo que debía haber hecho el pueblo era clamar al Señor y Moisés intercedió, y dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le da instrucciones muy claras y dice, él le mostró un pedazo de madera. En realidad, este pedazo de madera no me gusta la traducción. Esta es una de las partes que no me gusta la traducción de la Nueva Versión Internacional. Porque la palabra madera en realidad es etz.
La palabra en hebreo que es etz significa árbol o pedazo de árbol, no es un pedazo de madera. Entonces es un trozo de un árbol que Dios le mostró, dijo, toma ese árbol y échalo, tíralo al agua, le dijo. Entonces cuando sacó, el Moisés obedeció y echó ese árbol al agua amarga, y dice en la Biblia que al instante el agua se volvió dulce, es decir, se volvió agua bebible. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Bueno, nosotros en este hecho vamos a primeramente pensar esa madera, porque la gente que no cree en el poder de Dios creen que en ese momento dice, bueno, en ese desierto había, por supuesto, como lugar desértico, había muchos minerales y por lo menos, pues si había un pozo de agua, esa zona seguramente que llegaron, había una zona de pozo de agua con mucho mineral, que ese mineral podía haber producido una, un sabor amargo al agua, algunos dicen, ¿no? Entonces Dios le dijo a Moisés que tirara ese árbol y por lo menos decía, ese árbol posiblemente haya tenido alguna sustancia tal que podía haber neutralizado ese mineral de ese agua para hacer que ese agua se convirtiera en agua bebible. ¿Quién dice esto? Dice esto los teólogos que no creen en el poder milagroso, en el reino poderoso de Dios. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con teologías. La teología trata de aplicar la mente humana, el razonamiento humano, a las cosas sobrenaturales que Dios hace. Pero nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Nunca debemos olvidar que en este hecho no ha habido un suceso científico natural, sino acá ha habido un suceso sobrenatural de Dios. ¿Por qué usted cree que simplemente una ramita que tiró en el agua pueda potabilizar un gran pozo de agua para donde 2 millones de personas pudieran tomar de ese agua? Es imposible. Un pedazo de madera no puede convertir esa cantidad de agua que se convierta en dulce. Por lo tanto, aquí eso es realmente un disparate. Aquí lo que la Biblia dice que ha habido un gran poder milagroso, sobrenatural de Dios, donde Dios actuó, el poder de Dios actuó sobre esa agua para que esa agua se convirtiera en agua dulce bebible. Por lo tanto, ese árbol, ¿por qué entonces nos hace la pregunta, ¿por qué Dios utilizó ese método de que tomara un árbol y tirara en el agua? Porque es como que ese árbol de Dios produjo un cambio en ese agua, porque ese agua amarga a lo mejor es como la vida amarga, la amargura que tenía los egipcios, los israelitas cuando salieron de Egipto, y que donde ese árbol de Dios cambia, transforma y restaura al estado normal del agua. Entonces el poder milagroso de Dios hace que ese árbol es el que cambia el agua, es el que restaura el agua. Si nosotros vemos aquí en Revelaciones 22:2, cuando puedan traten de buscar, ahí habla en Revelaciones acerca del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Nosotros cuando en Pistis hacemos, yo trato de mostrar en diapositiva 2 árboles. Hay un árbol Adán y después hay otro árbol de vida. ¿Qué es ese árbol de vida? ¿Cómo? El árbol Jesucristo. Sí, ese árbol de vida es el árbol Jesucristo. Sí, gracias, pastor. Entonces la Biblia habla a Jesús, lo compara con un árbol. A veces lo compara con, y en Revelaciones efectivamente habla de que el árbol de vida es ese árbol Jesús que es para que da salud, que da restauración y salud a las naciones, dice en Revelaciones. Y en muchas partes de la Biblia compara a Jesús con ese árbol. Entonces, acá hay una señal, un mensaje de Dios al pueblo
en el cual va a haber un árbol. Dice, ese pedazo de madera, no, ese árbol no es cualquier árbol, sino que es un árbol que Dios le señaló. Dios le mostró a Moisés. Dios le señaló este árbol de Dios que le enseña, échalo en el agua. Y al instante el agua se volvió. Si ese árbol fuese tuviera que producir una reacción química, demoraría su tiempo a lo mejor, pero esto es algo, el poder milagroso de Dios, en el cual instantáneamente el agua se volvió dulce. De esta manera, Dios lo puso a prueba. ¿Lo puso a prueba para qué? Para que aprendan acerca de quién es Él realmente. ¿Quién es realmente el Dios que puede restablecer y poner en orden, puede cambiar cosas que es imposible de cambiar? El Dios del cambio, el Dios que puede cambiar agua en vino, el Dios que puede cambiar agua amarga en agua dulce, el Dios que puede cambiar algo que es imposible de cambiar. Es un Dios que puede cambiar algo que es imposible. Como un pecador puede cambiar a ser hijo de Dios. Eso es imposible, pero Dios lo hace gracias al árbol que es Jesucristo, el árbol de la vida. Entonces, en este suceso, Dios está enseñando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, aprender que es un Dios de cambio, que es un Dios de poder, que en Él está el milagro de poder cambiar situaciones. Es el Dios que sana enfermedades, es el que restaura. Que todo eso que puede hacer, lo puede hacer Dios. Entonces lo lleva a un desierto, porque cuando lleva a un desierto, los israelitas, ¿qué hay en el desierto? Nada. Entonces, ¿qué se puede esperar en el desierto? ¿Qué se puede confiar en el desierto? No se puede confiar en nada. Solamente en el desierto hay que confiar en Dios, en esa columna, en la presencia de Dios como columna de nube y de fuego. Entonces, Dios lo está llevando al desierto para que el pueblo empiece a aprender a conocer a Dios y a empezar a confiar en Dios, empezar a conocer más acerca de Dios, empezar a obedecer a Dios, empezar a vivir la vida como pueblo de Dios. Entonces, esto es una de las cosas que Dios quiere enseñarles, y el mensaje es, va a haber un árbol y ese árbol va a cambiar. Y eso es Jesucristo, el mensaje en ese suceso. Acá hay una ilustración, por ejemplo, para que nos ayude a pensar. Fíjense, aquí hay todo un pueblo de Dios, encontraron una fuente de agua donde no se podía beber, pero cuando tiraron ese agua, ese árbol, instantáneamente el agua se volvió dulce para poder beberla. Y esto es gracias al poder milagroso, sobrenatural de nuestro Dios. Entonces, Israel, ¿qué habrá aprendido a través de este suceso? Que cuando llegan dificultades, no hay que empezar a protestar. Hay que empezar a agradecer a Dios por la salvación. Hay que confiar y esperar. Hay que pedir, orar a Dios de que les resuelva ese problema, el Dios Todopoderoso, y empezar a buscar y a obedecer la palabra de Dios. Aquí, fíjense, lo que habrán aprendido es cuando hay agua amarga. ¿Qué es lo que dice la lógica humana? Hay que tratar de buscar a ver qué diría si nosotros nos encontramos con agua amarga y decimos, bueno, ¿cómo podemos convertir este agua en agua bebible? Tendremos que calentarlo, tendremos que, ¿cómo se dice? Destilarlos para poder tomar, hacer agua bebible. Bueno, eso sería lo que la mente humana diría. Pero la palabra de Dios dice, no, corta ese árbol que tú ves allí, toma ese árbol, tíralo al agua. Eso no parece lógico. Las órdenes de Dios, las palabras de Dios, a simple vista, a la mente humana, no parece lógico y racional. ¿Qué tiene que ver el agua que amarga y tenga que tirar este árbol al agua? Pero si uno obedece esa palabra de Dios, lo que parece ilógico, entonces empieza a ver el poder y el milagro de Dios. Siempre el pueblo de Dios siempre lo lleva de esa manera. Dios quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo en el cual confíe en Dios, cree en la palabra de Dios. Si Dios dice, así ocurrirá.
no por la lógica humana. Muchas veces nosotros antes de obedecer pensamos con la lógica humana. Lo que Dios quiere empezar a educar y acostumbrar al pueblo de Israel es no piensen con la lógica humana, sino sepan obedecer. Lo que diga el Dios, así ocurrirá, porque Dios, la palabra de Dios siempre es fiel. Cuando Dios lo dice, así se hará, aunque la mente humana no se explique. Ese es lo que Dios quiere empezar a enseñar al pueblo de Israel. Vamos a la pregunta siguiente. Le pedimos al pastor Rafael, por favor. ¿Qué clase de bendición prometió Dios? El pueblo de Israel cumple sus mandamientos. ¿Qué puede aprender aquí sobre Dios? Dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz, si hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Estaban allí y cerca del agua. Amén, amén. Fíjese, después de este suceso, Dios le da un mandamiento. Y aquí está la palabra de Dios, el objetivo de Dios, por lo cual Dios lo trajo a este lugar y trajo a Mará. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que se haga? Bueno, que el pueblo de Dios escuche la voz y hacer lo que considera justo y cumplir las leyes, cumplir las palabras y mandamientos de Dios. O sea, esta obediencia es lo que Dios busca. Cuando hay obediencia, dice, no habrá enfermedades, no habrá dificultades, no habrá esos castigos que hubo sobre los egipcios antes. ¿Por qué? La presencia de Dios, Dios mismo dice, yo soy el Dios que les devuelve la salud. Que sepa el pueblo de Israel la cualidad, la característica de nuestro Dios. Dios es un Dios sanador. Donde está la presencia de Dios hay sanidad y restauración. No hay destrucción. Dios no destruye. Dios no viene a empezar a destruir o dar enfermedades. Eso ocurre en caso de cuando uno no obedece a la palabra de Dios. Cuando uno no obedece a la palabra de Dios, de por sí vienen las enfermedades. O sea, no es que Dios le da enfermedades. Hay que tener muy claro eso. O sea, cuando uno recibe enfermedades, no es que Dios le da, sino es por la desobediencia de uno, por el pecado de uno, viene como castigo consiguiente debido a su pecado. Porque naturalmente uno cuando peca, desobedece a Dios, llega a ese lugar, a esa situación. Es que si ustedes, por ejemplo, ven a un niñito, vieron cuando tuvimos hijos, cuando empiezan a crecer, cuando le dice a los niños, no, niño, no, bebé, no vayas a tocar ese fuego, no vayas a tocar por ejemplo, va a la cocina, no vayas a tocar esa olla, ese traste caliente. Entonces, cuando le dice eso, el niño, si obedece, no se habrá quemado. Pero si desobedece, ahí se quema con la olla. Es algo así. Cuando nosotros desobedecemos, por esa desobediencia viene el castigo seguido. Por lo tanto, las enfermedades o los castigos es como resultado automático de la desobediencia. Pero Dios es un Dios que a pesar de que nosotros el niño se haya quemado en la olla, en ese traste caliente, lo que viene ahora es Dios sanador. Es que cuando viene Dios sana esa situación, restaura esa situación, lo saca. Cuando uno se arrepiente, Dios es el que restaura y le da sanidad. Entonces, eso es lo que quiere Dios advertirle. Obedezcan, escúchenme, háganme caso. Cumpla mis leyes para que a ustedes no le caigan toda esa desgracia en su vida. Ese es el mensaje de Dios. Dios quiere que nosotros, como su creación, como sus seres amados, vivamos realmente, vivamos en medio del esplendor, de la gracia de Dios. Pero si nosotros desobedecemos como aquel niño que desobedece a la madre, ahí es que recibimos
ese castigo automático del pecado y de la desobediencia. Pues está muy claro entonces aquí de que nuestro Dios es un Dios que devuelve la salud, es un Dios que restaura, no es un Dios que castiga. Después los israelitas llegaron a Elim, dice aquí, donde había 12 manantiales. Fíjense cuántos manantiales había, 12 manantiales. ¿Y cuántas palmeras había? 70 palmeras. La palabra, el número 12 o tanto el número 70 son números muy simbólicos en la Biblia. Por ejemplo, Jesús tuvo 12 discípulos, 12 apóstoles. Pero después de esos 12 apóstoles, tuvo 70 discípulos que lo llevaron y lo mandaron al pueblo donde él iba a ir, por ejemplo. Fueron 12 las tribus de Israel, los hijos de Judá, de Jacob, perdón. Y no solamente fueron 12 las tribus, de cada 12 tribus seleccionaron ancianos. ¿Y cuántos ancianos había? 70 ancianos en Israel. Entonces, como podrán ver, el número 12, el número 70 son números completos que Dios utiliza. Y en ese lugar había, dice, 12 manantiales y 70 palmeras. Y si hay manantiales y palmeras, pueden vivir cómodamente o no, pueden descansar cómodamente o no en el desierto. Amén, sí. Sí, entonces Dios luego lo llevó. Después de ese entrenamiento en el Mara, lo lleva a Elim, donde ese Elim es un lugar donde puede ellos descansar cómodamente. ¿Por qué? Porque había suficiente sombra, porque había 70 palmeras donde descansar y había 12 manantiales, no había una sola manantial, 12 manantiales que podía abastecer de agua a 2 millones de personas. Así que donde después de la obediencia, después de obedecer, Dios lo lleva al pueblo a un lugar de descanso. Así podemos ver cómo es el amor de nuestro Dios. Dios no siempre nos mete en medio del desierto. A veces nos pone en tribulación, pero cuando nosotros aprendemos la lección de Dios, aprendemos a obedecer a Dios, Dios nos lleva, aunque la situación, el mundo que me rodea parezca un desierto, Dios me lleva a los lugares donde hay 12 manantiales y 70 palmeras. ¿Eso quién lo hace? Dios lo hace. Entonces, nosotros no tememos el desierto. Sí que lo que tenemos que temer es que si estamos perdidos, alejados de Dios o cerca de Dios. Tenemos que preocuparnos si estamos obedeciendo a la palabra de Dios o desobedeciendo a la palabra de Dios, que eso es lo más importante. Porque si obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos lleva a los 12 manantiales y a 70 palmeras. Gloria a Dios. Así es nuestro Dios. Bueno, vamos a ir otra vez. Aquí es para mostrarle dónde quedaba Elim. No estaba tan lejos de Mara. Aquí estaba Mara. Lo llevaron un poquito más adelante. Ya en ese lugar había ese lugar de descanso. En el desierto, ya entraron al desierto de Sin. Aquí ustedes ven que ya entraron al desierto de Sin. Vamos a ir a la pregunta, a la parte 2 ahora. Y a ver, Samuel, ¿puede leer la pregunta 1, por favor? Adelante, Samuel. ¿Por qué el pueblo comenzó a murmurar otra vez contra Moisés cuando llegaron al desierto de Sin? 16:1 al 3. ¿Cómo se refleja aquí el problema espiritual de la gente? Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al Sin. Está entre Elim. Esto ocurrió a los 15 días del mes de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos
nos sentábamos en torno a las ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Amén, amén. Gracias, Samuel. Bueno, llegaron hasta Elim. ¿Y qué ocurrió en Elim? Cuando llegó a Elim, ¿qué tiempo pasó? Cuando llegó a Elim, como ustedes podrán ver aquí, pasó 15 días del mes segundo, contados a partir del mes de salida de Egipto. Es decir, si pasó 15 días, está en el mes 15, está en el 15 del segundo mes de que salió. Ellos salieron el primer mes, ya llegó al día 15. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó unos 30 días en el desierto. Es decir, estuvieron ellos en el Elim y unos 30 días, porque era un lugar donde se podían tomar agua. Y resulta, ¿qué pasó allí entonces? ¿Qué sucedió? Empezó otra vez el pueblo a murmurar y a protestar contra Moisés y Aarón, diciendo, ¿cómo quisiéramos que estar en Egipto? ¿Por qué nos trajeron hasta acá? Allá nos sentábamos frente a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, y acá no hay comida. ¿Por qué empezaron a protestar de esa manera? Es porque pasaron unos 30 días de que salieron de Egipto y toda su comida se empezaron a agotar. Todo ese pan y comida que trajeron de Egipto se agotaron. Entonces, como no tenían que comer, tenían que beber, sí, pero no tenían que comer. Entonces empezaron otra vez ¿a qué? A protestar. Así que los israelitas lo único que saben hacer es protestar contra Dios, a quejarse. Bueno, esa es una de las características de los esclavos. Los esclavos protestan porque están acostumbrados a ser castigados y a empezar a murmurar y a protestar y a rebelarse. Bueno, ese concepto de esclavitud del pecado también nos trae a nosotros mismos también como un pueblo que siempre empieza a protestar y empieza a quejarse contra Dios. Eso es propio de un esclavo del pecado. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer en esa situación? Tendría que nuevamente, si algo le falta, empezar a pedir a Dios, empezar la ayuda de Dios, buscar la ayuda de Dios, empezar a orar y no a protestar y a murmurar. Entonces aquí empezaron a protestar, porque así nos trajeron aquí para que nos muéramos de hambre, ya no hay más comida, ya mis hijos no tienen que comer, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos trajeron? Empezaron entonces a protestar contra Moisés y Aarón. Esa es la situación otra vez que se enfrentaban los israelitas. Y aquí se refleja aquí un problema espiritual de la gente, dice. ¿Cuál creen que es el problema espiritual? A ver, ¿alguien sabe por qué? Aquí habla que acá el problema de los judíos, de los israelitas, es que hay un problema espiritual, dice. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es el problema de los israelitas? ¿Qué es lo que buscan ellos? Cuando se enojan, ellos se murmuran es por qué. Cuando enojan, cuando no hay agua. Se quejan cuando no hay comida. Entonces, ¿cuál es el interés primordial de ellos? Es el pan, la comida. Entonces, el único interés de ellos es lo carnal. Lo que a ellos les interesa, su vida, estaba siempre centrado en lo carnal, en lo visible. Qué comer, qué trabajar, qué disfrutar, dónde saldría los fines de semana, a dónde saldría a bailar, o con quién me encontraría. O sea, todas las cosas del pueblo de Israel estaba concentrado en las cosas de este mundo. No estaban concentrados, no les importaban las cosas de Dios, no les importaba cuál es la voluntad de Dios, que los haya traído, que los haya sacado con tanto esmero desde Egipto para llevarlos donde nos quiere llevar Dios, qué plan tiene Dios para salvar la humanidad. Todo eso, las cosas de Dios no les interesa. Lo único que les interesa son sus cosas, sus hambres, saciar su hambre, sus necesidades. Eso es
El pueblo, esa es la imagen, ese es el concepto que nosotros podemos ver en esto. El pueblo de Dios es un pueblo donde tiene que buscar primeramente la voluntad de Dios y su justicia. No las cosas del mundo, no las cosas mías. Pero fíjense que el pueblo de Israel en este momento está enfocado. Su problema espiritual es que no busca lo espiritual, sino lo busca las cosas carnales, como a veces nosotros estamos haciendo, comportando como ellos. Entonces, primeramente, más porque nos preocupamos más, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué nos empezamos a pelear? Porque en algo no hay trabajo, no hay pan, por esto, por lo otro, pero son todas cosas carnales del mundo. Nunca nos peleamos por las cosas de Dios. Entonces, a veces, si nosotros nos peleamos por las cosas de Dios, ya estamos en alto nivel. Entonces, aquí está muy claro cuál era el problema espiritual del pueblo de Israel en ese momento y por qué Dios entonces los trajo al desierto. Está muy claro por qué los trajo al desierto. Dios trajo al desierto, dice aquí, no para matarlo, no para matar de hambre, por supuesto. Dios no hubiera hecho todo eso para justamente llevar al pueblo a matar en el desierto. Hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios sobre la vida del pueblo de Israel. Así como Dios tiene un propósito sobre nuestra vida. Dios tiene un plan maravilloso sobre nuestra vida. Dios quiere que mi familia, que yo, mis hijos, mis descendientes, entren en la bendición de Dios. Pero para eso tenemos que obedecer a la palabra de Dios y conocer cuál es el plan de Dios aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, estamos ahora en el desierto de Sin, como ya vimos. Y a la siguiente pregunta, hermana Consuelo, por favor. Amén. ¿Cómo dice Dios a Moisés que solucionará el problema de alimento del pueblo de Israel? Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado, guardado. Claro que es guardado. Gracias, hermana. Bueno, entonces fíjense cómo Dios soluciona ese problema del hambre, del alimento del pueblo de Israel. No simplemente Dios le da alimento así, sino a través de ese suceso de dar alimento, Dios también quiere enseñar Dios da un mensaje, quiere enseñar nuevas cosas al pueblo de Israel. En primer lugar, Dios quiere hacer llover pan del cielo. ¿Alguien puede hacer eso? No, solamente Dios puede hacer. Y después no solamente Dios hace llover pan del cielo, sino Dios le da mandamientos y ciertas pautas de comportamiento para que obedezca. Por lo tanto, en primer lugar, la palabra de Dios está prometiendo que lloverá pan del cielo. Y aquí yo le digo, ¿qué es el pan del cielo? Otra vez. ¿Quién es pan del cielo? ¿Es Jesús? Jesús otra vez. Si leen ustedes Juan 6, si ustedes leen Juan 6, 32 al 51, déjenlo marcado. Después ahí verán que Dios Jesús dice: yo soy el pan que bajó del cielo. El que come este pan nunca tendrá hambre, dice. Por lo tanto, el pan del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Es el pan que nos da vida, que vino del cielo. Otra vez Dios está dando otro mensaje. A este pueblo que lo salvará con el pan que viene del cielo. Por lo tanto, pero no lo van a comer como ustedes quieran. Yo lo voy a poner a prueba a ver si me obedecen o no, si cumplen mis instrucciones, dice. Y una de las instrucciones, dice Dios, que esto le dice a Moisés, ¿no? Voy a hacer llover el pan del cielo, pero ellos deberán salir todos los días a recoger su ración diaria. Todos los días. Pero el sexto día recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán guardado para el día del descanso, que es el sexto día. Entonces acá en todo lo que Dios hace al pueblo de Israel, todo hay una connotación espiritual de lo que Dios va a hacer en el futuro con nuestro Señor Jesucristo. Dios desea, la voluntad de Dios desea que el pueblo cumpla sus mandamientos, una de las primeras cosas primordiales del objetivo de todos estos milagros que Dios realiza.
primero que sepa que el que provee ese alimento es Dios, nadie más, porque no hay otra manera de que no cualquiera puede encontrar que llueva pan en el cielo. ¿Quién únicamente lo puede hacer? Lo puede hacer únicamente nuestro Dios. Elohim, Jehová, lo que fuere, en aquel momento es el único que lo puede hacer. Entonces, para que vea que cómo es Dios, cómo es nuestro Dios, Dios hace a través del milagro, hace abastecer, hace saciar el hambre del pueblo, pero además a través de ese suceso le da un mensaje espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan? Dios quiere que obedezca a Él, a la palabra de Él, porque Él los quiere transformar y llevar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero esto también hoy día tiene esa connotación espiritual, de que Dios a través de este pan del cielo que es Jesucristo, Dios quiere trabajar sobre nuestra vida para que nosotros cambiemos, transformemos en pueblo de Dios, nos eduquemos como pueblo de Dios, para que entremos al reino de Dios donde fluye leche y miel, es decir, entremos al reino de Dios donde hay abundancia espiritual. Entonces, esto es lo que está demostrando a través del Éxodo, lo que realmente va a ocurrir, está ocurriendo en este momento en nuestra vida espiritual. Bueno, vamos a ver entonces cómo Dios realiza este pan del cielo. Él entrega el pan del cielo en la siguiente pregunta. Pastor Artemio, por favor, adelante. La pregunta 2 dice, ¿cómo señala Moisés al pueblo de que su problema es el pecado de fe? Dice, Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan. Pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón, dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Amén. Bueno, gracias, Amén. Pastor. Aquí podemos ver cómo Moisés está señalando el problema de fe de ellos, porque ellos no creyeron en el Dios, no están interesados en la voluntad de Dios. Pero entonces dice, otra vez Moisés le hace recordar, esta tarde ustedes sabrán que fue el Señor, la voluntad de Dios es quien ustedes están aquí, que los haya sacado de Egipto, es que fue Dios quien los ha sacado de aquí. Por ese motivo, ustedes vuelvan otra vez a pensar qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas. No solamente preocúpense por sus panes, sino su vida está ahora en manos del Señor. Dios los quiere bendecir, está recordando. Y mañana por la mañana, por eso verán la gloria del Señor, que este Dios todopoderoso está con ustedes. Ya saben que ustedes están murmurando contra Él. Dice, nosotros no sometemos, no somos nadie, o sea que no le interesa a Moisés, no es el problema que ustedes estén murmurando contra mí. El problema es que ustedes, si están murmurando contra mí, están murmurando contra la voluntad de Dios. Pero Dios dice, añadió Moisés, pero Dios hará su obra. Esta tarde ustedes comerán carne en medio del desierto, y mañana los saciará de pan. Entonces, ¿cómo es posible? Porque así es nuestro Dios. Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor, contra Dios. Están quejándose contra Dios. Entonces, dile entonces a los israelitas que se acerquen al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Bueno, el problema de los israelitas es de protestar otra vez contra Dios y no saber reconocer cuál es el propósito de Dios en su vida. Por eso está Moisés haciendo recordar, ustedes están aquí gracias a Dios. Ustedes fueron salvos gracias a Dios. Entonces, no murmuren, sino busquen la voluntad de Dios. Busquen cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Eso es lo que está haciendo. Entonces, obedezcan a Él. Entonces, el problema estaba en esto de no conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios sobre sus vidas. Bueno,
Hermana Lucero, por favor. Amén. ¿Cómo solucionó Dios el problema del alimento del pueblo de Israel? ¿Por qué Dios ordenó al pueblo que deberán recoger cada día el alimento diario? Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Continuamos. Continúe, por favor. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Continúe, por favor. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Amén, amén. Fíjese entonces, gracias hermana, fíjense que otra vez Dios les ordena y quiere ver si en el momento de tomar ese pan, a ver si lo cumple o no a la manera de Dios. ¿Por qué Dios habrá hecho de esa manera? Para que otra vez aprendan a obedecer a Dios y que sepan que el que les da ese alimento es el Dios Todopoderoso. Por eso dice, el objetivo de dar esa comida es, aquí está escrito: así sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces esa misma tarde empezó a llenarse de codornices en el campamento. Fíjense, imagínense que está lloviendo codornices. En vez de los codornices empezar a volar, vienen volando y se caen sobre la carpa del campamento de los israelitas. Entonces ellos pudieron comer aves esa noche. Y por la mañana, dice, una capa de rocío, cuando a la mañana antes de levantar el sol, había como una escarcha, un rocío que estaba cayendo sobre el piso del campamento, en el desierto que rodea el campamento. Y cuando empezó a desaparecer ese rocío y aparecía algo como unos copos muy finos, unas pequeñas pelotitas, como una escarcha, dice. Como los israelitas no sabían qué era esto, empezaron a decir: ¿qué es esto? Y de ahí vino la palabra maná. En hebreo, ¿qué es esto? Es maná, ¿qué es esto? Eso es maná. Entonces ahí vino el nombre de maná. ¿Qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es algo que ellos jamás lo habían visto. Y dice, es el que Dios le había dado para comer. Y dice que recogiera cada uno la cantidad necesaria para toda la familia, de acuerdo a la cantidad de integrantes de la familia, y que calculara por persona unos 2 litros. En realidad no son 2 litros, se habla originalmente, la unidad de medida original era omer, o el gomer. Dice, calculen 2 gomer por persona, decía. Pero un gomer es aproximadamente 2,34 litros, así que es más de 2 litros, es como más de 4 litros en realidad. Pero de todas maneras, lo que está Dios diciendo es que empiezan a ser mesurados en la cantidad que ellos recojan ese alimento. Entonces ellos lo recogieron. Pero lo que acá cuando dice, algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. ¿Esto por qué? Porque uno tenía mucha familia, otro tenía poca familia. Entonces, fíjense, cuando salieron al campo a empezar a recoger del suelo el maná, no es que fueron con alguna medida para tomar exactamente, sino fueron con una olla, con una especie de recipiente. Empezaron a poner unas cantidades más o menos según la cantidad que ellos creían que necesitaban para la familia.
Pero el milagro de Dios también está en esto, de que cuando ellos llegaron a casa empezaron a medir en una medida que ellos tenían en su campamento, y resulta que esa cantidad que recogieron era exactamente lo que ellos necesitaban, ni más ni menos. Así que cuando uno obedece a la palabra de Dios, también Dios hizo que esa cantidad fuera necesaria y que no le faltara. Cuando nosotros obedecemos a Dios, la cosa que parecería que falta, que sea poco o mucho, no, la cantidad es exacto para lo que necesitamos. Lo que Dios hace es que Dios no nos falte nada. Ese es el mensaje. Dios hace, Dios obra, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, que esa cosa que nosotros obtenemos de la mano de Dios va a ser algo suficiente y no nos va a faltar. Y aquí dice, Dios ordenó que recoja la cantidad necesaria para que sepan que el pan de cada día. Porque fíjense, ¿por qué Dios ordenó que solamente recoja lo que necesite ese día? ¿Por qué? Porque las cosas del mañana hay que dejar en la mano de Dios. Porque si yo recojo hoy, hoy voy a recoger hoy mucho para una semana. Si uno recoge una semana, el maná de una semana, entonces mañana, pasado y pasado mañana, el día después de pasado mañana, el hombre va a pensar en Dios o va a pensar en el maná que él había juntado. En el maná. Claro, es por eso Dios quiere que ese día recoja lo que necesite. El día de mañana otra vez pida a Dios y dependa de Dios día a día, diariamente. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que la relación con Dios sea permanente, diario. ¿Se entiende? ¿Por qué Dios hizo que recoja cada día, no? Por eso, para que sepan que el pan de cada día es recibido de la mano de Dios según su promesa, porque Dios promete. Si Dios me dio esto hoy es suficiente. Pero mañana no preocupáis por lo de mañana, no afanéis por lo de mañana. Mañana Dios proveerá. Amén. De la mano de Dios, porque Dios promete y Dios es fiel. Las cosas cumplen en mi vida si yo soy hijo de Dios, tal como dice Dios, como promete Dios. Esa fe es lo que Dios quería sembrar en Israel. Entonces Dios les enseña a los israelitas que la relación con pan diario, que es Jesucristo, debe ser diaria y constante. Nosotros debemos tener una relación con Jesús diaria y constante. Entonces, nosotros tenemos que empezar a aprender todos estos mensajes espirituales, aprendiendo de que no nos afanemos en las cosas humanas, materiales, sino que estemos una relación íntima con Jesús diariamente, orando, agradeciendo, obedeciendo, leyendo su palabra y viendo nuestra vida, que hay un propósito en nuestra vida. Dios me dio esta casa, Dios me dio esta familia, Dios me dio este esposo, esposa, Dios me puso en esta situación para hacer su voluntad de hacerme pueblo de Dios, para que yo obedezca su palabra y para que a través mío más almas puedan ser ganados para Dios y para que de esa manera pueda experimentar la bendición que viene de la mano de Dios, que Dios promete. Entonces, de esa manera nosotros experimentamos a nuestro Dios, que es un Dios que es real, es un Dios fiel, es un Dios que vive y obra, es un Dios todopoderoso, es un Dios sobrenatural que obra en mi vida. Y si yo estoy en la mano de ese Dios sobrenatural, mi vida es sobrenatural. Amén. Esa fe es lo que Dios quiere empezar a educar al pueblo de Israel, como hoy día también a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a la siguiente pregunta y hermano Aldo, por favor. ¿Cómo les ayudó a cumplir los días de descanso? Medite sobre el amor de Dios que les ha hecho descansar el séptimo día. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, le contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor, así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana.
Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que sobró, y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso, en el 6º día les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben de quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí está hablando de que Dios, el 6º día van a recoger 2 porciones, 2 por 2 días. Y resulta que si otros días, en los días de la semana, cuando recogían doble o triple de las porciones, resulta que lo que sobraba empezaban a pudrirse, empezaba a descomponer. Entonces ya olía mal. Pero en ese día, cuando nosotros volvemos a ver el versículo, ya cuando recogía a pesar de doble porciones, no se podría. Y fíjense que todas las mañanas, una cosa importante de notar es que todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba. ¿Por qué? Porque cuando calentaba el sol, dice que se derretía y desaparecía. Por lo tanto, esto indica que ese maná es algo sobrenatural que viene de la mano de Dios. No es algo que no es como una copa de nieve que empezó a derretir porque calentaba el sol. Eso no es porque se derretía por el calor del sol. Ojo, porque la gente malinterpreta esto pensando que se derretía porque era algo que se derrite como el hielo, que cuando calienta el sol se derretía. No. Está diciendo la Biblia de que cuando calienta el sol, cuando sale el sol, empieza a estar el mediodía, ya eso se empieza a desaparecer, se derretir, es empezar a desaparecer. ¿Por qué? Pero fíjense cuando Dios le ordena, cuando recojan 2 porciones y el sábado para el sábado, el día de reposo, así que cuando recogieron el día viernes, cózanlo, cuezan lo que tenga que cocer, hiervan lo que tenga que hervir, y fíjense, aunque cuezan, aunque hiervan, aunque calienten, no desaparecía. O sea que no es el efecto del calor lo que hizo desaparecer, sino eso porque Dios lo había prometido de esa manera. Dios lo había hecho de esa manera para que a la tarde ya eso no hubiese más para ir a buscar. Porque si ya había más, la gente podría volver y ir otra vez a recoger eso. Entonces Dios los hacía desaparecer. Pero lo que tenían que hacer los israelitas era guardarlos, apartarlo y guardarlo para el día del descanso. Porque los días de descanso Dios no iba a dar el maná en los días sábados. Y entonces dijeron que no vaya a recoger. Pero aún así, como siempre, los que desobedecen van y ¿qué hicieron? Fueron a tratar de recogerlo el día séptimo también. ¿Y qué hicieron? No encontraron nada. Entonces aquí se enoja otra vez Moisés. ¿Y por qué? Otra vez, ¿por qué desobedecen? ¿Hasta cuándo van a desobedecer mis mandamientos? Por lo tanto, Dios quería que el pueblo de Israel consagrara el día de reposo para el Señor. El día de reposo era un día especial en el cual dedicarse enteramente para Dios. Es decir, que si estuvieron trabajando los 5 o 6 días de la semana, dejen que el día séptimo sea un día consagrado para el Señor, donde tenemos que empezar a alabar al Señor, recordar al Señor, agradecer al Señor lo que ha hecho por nuestra vida. Por lo tanto, dedicar un día para el Señor, que es un día sexto. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero hoy día, el día del Señor, el día de descanso, quedó grabado en nuestro corazón. Por lo tanto, no es el día como el día de la semana hoy día. Espiritualmente, el día séptimo es nuestro corazón dedicado al Señor. Por supuesto, nosotros hoy día nos reunimos los domingos, no el sábado, sino los domingos como un día en especial en el cual conmemoramos porque ese día nuestro Señor Jesucristo resucitó
es el día del Señor, donde Jesús resucitó, pero no, porque eso no quiere decir que Dios diga que los seis días ustedes vivan como quieran y solamente un día dedíquenme a mí. No es el propósito del día del descanso. El día del descanso es que Dios los obligó a recordar. Entonces, cuando llega el día de descanso, la gente recuerda de Dios. Entonces, el día de descanso es la bendición del Dios de que hace recordar, hace conmemorar al Señor. Y hoy día la conmemoración lo hacemos en todo momento en nuestro corazón, porque siempre en todo momento conmemoramos esa sangre y ese cuerpo del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos testifica en nuestro corazón de que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y su cuerpo fue mutilado por mis enfermedades y mis castigos. Él lo recibió, él lo llevó. Entonces, ese recuerdo, esa conmemoración, ese día de descanso lo llevamos espiritualmente en nuestro corazón en todo momento, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ese es el concepto del día del descanso, hermanos, en el Nuevo Testamento. Entonces, un poco acá yo lo quería mostrar, porque cómo era el maná, muchos tienen esa duda. Nadie ha visto el maná, pero según el registro de la Biblia, dice que el maná fue también como una cosa pequeña, como si fuera unas semillas del coriandro. El coriandro creo que también se llama el cilantro, creo, ¿no? Entonces, esa semilla que ustedes ven, esa es la semilla del coriandro. Esa semilla era muy parecido al maná que dice la Biblia. Entonces, cuando lo que ellos empezaron a ver caer todas las mañanas, no era un pan, porque ellos tenían que cocinar, tenían que elaborar con eso. O sea, el maná no es que simplemente ahí, así como cae, lo comemos. Lo tenemos que empezar a elaborar. El pan del cielo son esos granos del cielo que Dios le da un grano especial que uno lo puede moler o hervir y hacer comida, pan, que comían los israelitas. Pero tenían que elaborarlo, tenían que trabajarlo. Así es la palabra de Dios. A nuestro Señor Jesucristo lo tenemos que nosotros recibirlo, trabajar en nuestra mente y empezar a entender la palabra de Dios. Por lo tanto, el pan diario, el encuentro nuestro de cada día con nuestro Señor Jesucristo tiene que ser trabajado, tiene que ser esforzado por nosotros. Porque el enemigo lo va a hacer quitar. Porque sale el sol del día, el mundo empieza a desaparecer. Entonces tenemos que empezar a trabajar, recoger, saber tomarlo, tomar la palabra de Dios y saber actuarlo y cómo alimentarnos, cómo asimilarlo. Porque el comer del pan, Jesús mismo dice ahí Juan capítulo 6, que creer en Jesucristo, creer en la palabra de Dios, eso es justamente la obra de Dios, es el trabajo de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, pregunta 5. Y por favor, Pastor Rafael, por favor. Hermana Consuelo faltó. Faltó hermana Consuelo. Adelante, hermana Consuelo, perdón. Amén. Dice, ¿cómo se revela el problema del pueblo cuando recogen sus alimentos? Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? Así es, gracias hermana. Aquí el problema del pueblo era la desobediencia. Entonces aquí Dios quería que el pueblo aprendiera a obedecer. Entonces, Dios enseña a obedecer su voluntad. Hoy día lo mismo. Dios nos quiere enseñar a obedecer su voluntad. No importa lo que Dios diga, aunque no importa lo que mi mente diga, aunque no importa que la palabra de Dios
sea irrazonable y lógico para mi mente, no importa. Tenemos que obedecerla, porque así es nuestro Dios, es todopoderoso. Cuando empezamos a obedecer, vemos que el Dios tiene siempre razón, porque Dios siempre es fiel. La desobediencia es el pecado para Dios. O sea, para Dios la desobediencia es pecado, pero Dios quiere que nosotros obedezcamos para ver su gloria. Bueno, gracias, hermana. Vamos a la pregunta siguiente, la pregunta 6. Ahora sí, pastor, por favor, pastor Rafael. ¿Por qué les ordenó Dios que conservaran maná para las generaciones futuras? Y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla del cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Amén. Aquí este tema, esta pregunta, se trata de enseñar, guardar las palabras de Dios para las generaciones futuras, porque Dios quiere que ese mensaje de Dios sea conservado perpetuamente para generaciones futuras. Y una de las órdenes que Dios le ha dado a Aarón como siervo de Dios es que conservara unos 2 litros de maná y colocarlos en la presencia del Señor, porque ¿qué pasa si ponemos unas vasijas? Cuando colocamos esas vasijas con maná, esa maná perduraron para siempre, no desaparecieron. Entonces cuando la colocaron en la presencia del Señor, la gente cada vez que miraban esa maná, y a lo mejor los hijos le preguntarán, papá, ¿qué es ese? ¿Qué es esa vasija con esos granos? Entonces hay que empezar a explicarle a los niños, a los nietos, qué es lo que Dios ha hecho cuando ellos llegaron a necesitar necesitar comida en el desierto. ¿Por qué necesitaban hacer eso? Porque ellos algún día van a entrar a la tierra prometida, Canaán. Porque mire que habla la Biblia que Dios le ha dado maná durante 40 años cuando ellos estuvieron en el desierto. Comieron maná. Siempre comieron maná. ¿Vieron como aquí en México comemos tortilla? Siempre. Bueno, fueron la comida principal de ellos. Siempre comieron maná durante 40 años, hasta antes de entrar a Canaán. Pero pues ya cuando entraron a Canaán, Dios no le dio más maná. Pero si no había más maná, ¿cómo iban a recordar las generaciones futuras acerca de lo que Dios ha hecho? Bueno, ahí está la prueba. Ahí le ha puesto el maná y después van a ver que lo ponen dentro del arca que Dios lo ordena a construir más adelante. Pero en principio Dios dice, conserva este maná y ponlo delante del Señor. ¿Qué significa el maná? Entonces, maná simboliza la salvación que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Y ese maná, como habíamos dicho, es el pan del cielo que vino para dar vida al mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Salvador, que la salvación nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Y hoy día Dios nos ha bendecido con el maná espiritual en nuestro corazón. Todos nosotros hemos probado el maná del cielo, que es Jesucristo. No hemos comido el pan, pero sí el verdadero pan espiritual que necesitábamos, lo hemos comido, hemos probado a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios estamos en ese reino de Dios que es en la tierra prometida de Canaán. Entonces, todo este mensaje del Antiguo Testamento tiene una fuerte connotación espiritual. Dios hizo todo esto no simplemente para contar una historia, sino en ella cada uno de los sucesos tiene unas connotaciones, unos significados, simbolismos espirituales que hace que se aplica a la vida espiritual nuestra en el día de hoy. Entonces nosotros a través de estos sucesos del Antiguo Testamento aprendemos verdades en el mundo espiritual del día de hoy, que debemos entonces aprender la voluntad de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a tener un diario acercamiento con nuestro Señor Jesucristo, a aprender las palabras de Dios, a respetarlas, a ejecutarlas, a poner en obra diariamente y no preocuparnos por el mañana, porque Dios está también
Mañana también Dios nos proveerá. Todos estos mensajes que hemos aprendido es válido también hoy día. Bueno, la última pregunta, a ver, Samuelito, por favor. Se movió, pastor, no está aquí. Ah, bueno. Entonces, Pastor Artemio, otra vez, por favor. ¿Durante cuánto tiempo Dios ha alimentado con maná al pueblo de Israel? Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros, a la que llamaban gomer, era la 10ª parte de la medida que llamaban efa. Efa. Amén, amén. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía antes, que el Señor les dio alimentar durante 40 días hasta que llegaron hasta los límites de la tierra de Canaán, hasta antes de entrar a Canaán, porque ellos luego entraron a Canaán. Otra cosa es que ellos, la medida de 2 litros, lo que hablan aquí, un gomer, es aproximadamente 2,34 litros. Un dato para recordar, y que 10 gomers es un efa. Ustedes van a ver, ustedes recuerdan cuando Dios bajó como 3 ángeles y visitó a Abraham. Abraham preparó pan, comida para los viajeros, y como creo que ahí habla de que preparó una harina, traigan una efa de harina, o cocinó con pan con una efa de harina, algo así habla. Y efa era una cantidad bastante grande, porque si un gomer era 2,34 litros, era un efa, son como 23,4 litros, es una gran cantidad, una bolsa grande de harina, donde Abraham en el desierto le ha dado a los ángeles. Bueno, un dato es que si bien el maná lo dio por 40 años el Señor, codornices, durante cuánto tiempo le dio codornices? Un mes. Solamente un mes. Eso habla en Números 11:21, donde ellos durante un mes, porque ustedes comieron durante un mes carne, codornices, dice en Números. Entonces, sabemos que la Biblia habla de que fue solamente un mes de codornices. Pero ellos se acostumbraron a comer maná, cocinar con maná, hicieron todo tipo de comida con maná, y lo hervían, lo rayaban, lo molían y hacían pan con el maná. Así que era esa comida que los mantuvieron. ¿Mande? ¿Cómo? Bueno, vamos a la parte de conclusiones donde dice, recuerda, dice, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios sabe que nosotros necesitamos pan, Dios sabe que nosotros necesitamos agua, Dios sabe que necesitamos trabajo, pero a veces Dios nos lleva a situaciones de Mará o el Mara. ¿Para qué? Si Dios nos lleva a situaciones de Mara, es para otra vez que nosotros nos recapacitemos, porque algo estamos haciendo mal delante de Dios. Es para que nos demos cuenta que otra vez nos volvamos a recapacitar y volver a los pies del Señor, agradecer al Señor, recordar los mandamientos del Señor, para entrenarnos a obedecer a Dios. Por lo tanto, si estamos en el Mará, ojo, estamos en la mano del Dios para volver a recapacitarnos. Y otra de las cosas que debemos recordar es que Dios sí cuida a su pueblo. Fíjese cómo Dios lo lleva a un lugar donde había 12 manantiales y 70 palmeras. A pesar de la protesta, Dios lo va llevando, lo va protegiendo, le va suministrando cosas que necesita. Porque Dios ya sabe lo que necesitamos. Dios no nos va a dejar morir en el desierto. Y si Dios nos sacó, Dios nos va a bendecir. Pero Dios nos hace pasar tribulaciones para entrenarnos, para educarnos, para que nos demos cuenta y para que nos arrepentamos de nuestros errores, para que demos gloria a Dios. Entonces, a través de este mensaje aprendemos que si nosotros a veces recibimos situaciones difíciles, es rápidamente para arrodillarnos y aprender a arrepentir y buscar la voluntad de Dios y a orar por el perdón de Dios.
A pesar de la protesta, Dios cumple su promesa dando alimentos de mañana y de tarde, fíjense. O sea que Dios sabe que ellos necesitan alimento. Entonces Dios suministra, Dios provee, es un Dios proveedor. Y debemos saber obedecer a Dios en todo momento. No importa en qué situación estemos. En toda situación tenemos que empezar a obedecer a la palabra de Dios según, no importa la circunstancia en que nos encontremos. En todo momento debemos obedecer a Dios. Amén. Dios nos ha dado a Jesús. Sabemos que Dios nos ha dado a Jesús para salvarnos y para alimentarnos también espiritualmente. Y nuestra relación con Jesús debe ser diaria y constante, hoy día también. Con esto, hermanos, vamos a dar por terminado. Cerramos nuestros ojos. Si no hay ninguna pregunta, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Dudas? Bueno, vamos a agradecer al Señor. Gracias por este mensaje de hoy. Vamos a terminar la reunión de hoy. Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey, grandioso Padre amado, te damos gracias, Señor, esta noche con todo corazón, porque tú eres el Dios verdadero, fiel, amable, Dios que nos cuidas, nos llevas, Señor, y tienes un gran propósito de bendición sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, lo reconocemos, lo aceptamos, Señor, y seguimos tu palabra fielmente, Señor. Queremos, Señor, si nos caemos, si nos somos tentados por el enemigo y nuestro corazón empieza a titubear, Señor, ayúdanos para que nosotros sepamos a obedecer, Señor. Abre nuestra mente, ayúdanos por tu Santo Espíritu, para que nuestra mente pueda otra vez recapacitarnos y poder arrepentirnos de nuestra maldad y poder volver a obedecerte, Señor. No nos no nos deje caer en tentación, no nos deje que nosotros busquemos primeramente las cosas de este mundo. No deje que primeramente busquemos el dinero antes que ti, Señor. No nos deje que nosotros busquemos primeramente pan antes que ti, Señor. No nos dejes que primeramente busquemos cosas mundanas y placeres antes que ti, Señor. Porque tú eres primero. Porque Dios, buscaremos primeramente como tu palabra nos ordena. Primeramente buscaremos tu reino y tu voluntad, Señor, porque de tu mano vienen todas las bendiciones. No importa en qué situación nos encontramos, Señor. Siempre te buscaremos, te obedeceremos, Señor, te oraremos y te pediremos de tu mano la solución del problema de nuestra situación. A ti, Señor, toda la gloria y la honra, porque tú eres el Dios que has matado en la cruz, tu Hijo valioso, tu Hijo precioso, Hijo de Jesucristo, tu Hijo, Señor amado, para que nuestra vida sea realmente ser salvos, libre del enemigo, libre de enfermedades, libre de pecado, Señor. Gracias por liberarnos, Señor, de toda maldad y todas las maldiciones de nuestro pecado, Señor. Gracias por salvarnos de nuestros errores y el resultado que trae aparejado esos errores, Señor. A ti toda la gloria y la honra, Padre. Glorificamos tu nombre maravilloso. Exaltamos tu nombre maravilloso, Señor. En ese nombre, Señor, nos has salvado. En ese nombre nos acompañas. En ese nombre nos proteges, Señor. En ese nombre nos bendices. En el nombre de Jesús, Dios poderoso y eterno. Amén. Amén.